¿Qué hay de nosotros? Cuando decidimos creer en Cristo, dice la palabra que somos una nueva criatura, una nueva creación. Tenemos un nuevo nacimiento. O sea que al momento de creer en Jesús, de bautizarnos, es como si hubiéramos nacido de nuevo y empezar de cero. Empezar como un bebé espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué dirías de un bebé que pasan los años, pasan las décadas y se sigue viendo igual? ¿Qué dirías de un bebé que no ha crecido? Dirías, algo anda mal allí. ¿Por qué sigue igual? Algunos papás quieren que los bebés sean eternos, ¿verdad? Pero eso no es natural. Tiene que crecer, tiene que seguir adelante en su desarrollo. También sería ridículo ver a un adulto, imagínate un 80 kilos, con mamila, con biberón, que todo le tienen que hacer, ¿verdad? Eso tampoco sería natural. Entonces, vemos que por naturaleza las cosas tienen que avanzar hacia la madurez. Y por eso, ahora nosotros estamos hablando de que al creer en Cristo, somos llamados a avanzar hacia la madurez también nosotros, hacia cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, tal vez un adulto tiene como propósito, no sé, poner un negocio, formar una familia, cualquier cosa en esta tierra. Pero para un hijo de Dios, ¿cuál es su propósito? Para una hija de Dios, ¿cuál es su estándar para conocer si ha estado avanzando hacia la madurez o se ha quedado estancado? La Biblia nos enseña que el mayor propósito que tenemos en esta tierra es conocer a Dios, conocerlo, experimentarlo, disfrutarlo. Y por supuesto, todos los cristianos aquí sabemos que esta tierra va a morir, nosotros vamos a morir, envejeceremos, moriremos, pero ese no es el estado final de aquellos que decidimos creer en Cristo. Aquellos que creemos en Cristo estamos esperando el día en que este cuerpo sea transformado y encontremos la plenitud de la vida al estar cara a cara con Dios. La creación que tenemos en este planeta es hermosa, ¿no es así? ¿Cuántos disfrutan ver un amanecer, ver a los animales, ver un río? ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos estas cosas que Dios ha creado? Y ahora te digo, si esta creación está bajo la maldición del pecado, ¿cuán bella será la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros? Solo te animo a que dejes correr tu mente un momento. Si ya eres maravillado por la creación actual, ¿cuánto más no lo serás con la nueva creación, con conocer a Dios en su esplendor? Dice, en ese momento nadie tendrá que decirle a su hermano, ven, conoce al Señor, porque ya todos lo conocerán. Dice Pablo, en esta tierra de momento estamos conociendo parcialmente. Entendemos las cosas imperfectamente, pero llegará el día en que conoceremos tal y como fuimos conocidos. Está hablando de un conocimiento que solo Dios tiene y que le va a dar a todos aquellos que creímos en Cristo, con una relación de amor para siempre. Ya Jesús ya le estaba diciendo a sus discípulos en Juan capítulo 17 versículo 3, donde a los discípulos les dice este versículo que yo te animo a que memorices. Es uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura, porque cuando me pongo a pensar en el cielo, no digo, pues va a ser un lugar todo blanco con alitas y ya, ¿verdad? O voy a estar tocando el arpa o una aureola y se acabó. No, Dios tiene preparado cosas, dice que a nadie se le han ocurrido. Que a nadie se le han ocurrido. Así que si a mí ya se me ocurrió que el cielo va a ser aburrido, pues así no va a ser. Si a mí ya se me ocurrió cómo va a ser el cielo, entonces voy a ser sorprendido. Y le dice Jesús a sus discípulos en Juan 17:3, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesús quiere dejar muy en claro, la vida eterna no es simplemente no morir y ya. No es simplemente un estado en el que, bueno, ya no me muero, qué aburrido, todo está igual. No. Dice, la vida eterna, la plenitud de la vida, el objetivo de los cristianos es conocer a Dios y a Jesucristo. Ese es el mayor objetivo. Y es maravilloso porque no tienes que esperar a morirte e ir al cielo. Empieza ahora. Ahora es el tiempo en el que comienzas a conocer a Dios para después verlo cara a cara. Ahorita lo conocemos. Ahorita podemos conocerlo. Y esta es la pregunta central en la que vamos a pasar hoy. ¿Cómo sé que conozco a Dios? ¿Cómo sé que estoy avanzando hacia la madurez? ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto? ¿Cómo puedo estar seguro de que yo conozco a Dios? Por eso el día de hoy el tema es sepamos. Para que tú y yo, al término de este mensaje, sepamos y tengamos certeza de que conocemos a Dios, de que estamos avanzando hacia la madurez. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Número uno, tú tienes que estar seguro que Dios ha perdonado tu pecado. Eso es lo primero. Tú tienes que estar seguro que al acercarte a Dios, el pecado no forma una barrera que impide que Él y tú tengan comunión. Muchas veces en nuestro caminar cristiano hay cosas que hacemos por costumbre, venimos, cantamos, leemos la Biblia, pero volteando hacia atrás y más específicamente volteando hacia nuestro corazón, tal vez hay cosas que yo aún no creo que Dios me haya ya perdonado. O aún hay cosas que yo tal vez no le he confesado a Dios. Y como aún no estoy seguro de que mi culpa ha sido borrada, hay un impedimento natural para acercarme con alguien. Es lógico, cuando tú tienes una relación, un amigo o tu esposa, tu esposo, tus padres, y tú los ofendiste por alguna razón, hasta que no hay un perdón, no te relacionas igual con esa persona, ¿verdad? Hasta que no hay un momento franco en el que le dices, perdóname por esto, y la otra persona te perdona, la relación no puede continuar de la misma forma. Está rota o está herida o hasta está en un momento de tensión o de enojo. Entonces, tal vez yo vengo a la iglesia, pero hay cosas que no le he dicho a Dios, pero yo sé que están ahí. O yo no he creído que el perdón de Dios ha sido completo. Como que me cuesta creer que Dios me haya perdonado ya todo mi pecado, todo mi pasado y todas mis culpas. Como que a veces le hago caso a la voz del enemigo que me dice, Dios no te va a perdonar eso, has caído una y otra y otra y otra vez, no tienes remedio. Como que me empiezo a creer que no tengo remedio. Como que me empiezo a creer que entre Dios y yo hay un abismo que nada lo va a juntar, que nada nos va a acercar. Por eso el día de hoy te llamo a que creas en la palabra de Dios. Juan está consciente de eso. Por eso voy a comenzar a leer Primera de Juan capítulo 1. Voy a comenzar a leer desde el versículo 8, porque precisamente Juan sabe que si tú no has creído en su perdón completo, tal vez no te acerques a Él sinceramente. Dice Juan 1:8, Primera de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nadie puede decir aquí yo no tengo pecado, porque se va a estar engañando a sí mismo. Juan no dice no, hasta que sean perfectos pueden conocer a Dios. Está siendo completamente honesto y les dice, sé que han pecado. No soy mago, pero sé que todos aquí hemos pecado. Y les dice,
Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero mira el 9. El 9 es la promesa que hoy Dios quiere que tú creas. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es ¿qué? Fiel y justo, nos los perdonará y nos ¿qué? Nos limpiará de toda maldad. Dios es fiel y es justo. Fue fiel a su promesa de enviar a su Hijo por el sacrificio de todos nuestros pecados. Fue fiel y fiel hasta la muerte de cruz. Pero también dice que Dios es justo. Esto se refiere aquí porque Dios, Jesucristo, Juan, saben que por nuestras propias fuerzas no podemos limpiar nuestro camino. La autoayuda no puede lograr el perdón de los pecados. La automotivación no puede lograrlo. Juan sabe que cada uno de nosotros se enfrenta a una batalla que no puede ganar solo. Hemos cantado: Señor, dame un corazón que sea limpio. El rey David, con todo su amor por Dios, fornicó, asesinó indirectamente a una persona y hizo un tremendo problema en el reino a raíz de todo ese pecado. El mismo rey David le dice a Dios: dame, oh Dios, un nuevo corazón, límpiame de toda mi maldad y quedaré limpio, Señor. David entiende perfectamente que él no puede por sus propias fuerzas acercarse a Dios de forma limpia. Por eso, para que sepamos que conocemos a Dios, tenemos que creer, número 1, que Él ha perdonado nuestro pecado, y número 2, que Él limpia nuestro corazón. Porque si yo lo quiero hacer en mis propias fuerzas o simplemente lo ignoro, no voy a lograrlo. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Juan quiere que estés seguro que Dios es justo. O sea, si Él te pide dejar un pecado, Él te provee la limpieza a tu corazón. No te va a dejar solo. No te va a decir: perdona a los demás. No, pero mi corazón es muy duro, no quiero perdonarlo. Entrégame tu corazón. Si yo te estoy pidiendo algo, es porque en mi gracia yo puedo transformarte. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tu pecado no es más grande que la gracia que Dios tiene para ti. Amén. No va a ningún hábito con el que estés peleando, algún pecado oculto, alguna situación que estés viviendo, no va a superar el amor, el perdón y la misericordia que Dios tiene para ti, porque el mayor placer de Dios es amar. Amén. El mayor placer de Dios es amar. Por eso entregó a Jesucristo. No dice el mayor placer de Dios es dar instrucciones. No dice el mayor placer de Dios es, ni siquiera dice ser alabado, ¿verdad? Dice el mayor placer de Dios es amar. Cree que te amó tanto que toma tu corazón y lo limpia de todo pecado. Estás batallando con un pecado, ve a Dios y Él limpiará tu corazón y te dará las fuerzas para dejar eso atrás. Amén. Amén. Segundo, Juan quiere que tú sepas que conoces a Dios, porque en ese momento en la carta había muchos falsos maestros. La gente no tenía su Biblia en su celular, no tenía su Biblia así para cargarla donde sea. Entonces los maestros
de ese entonces todo lo hacían oralmente, con discursos. Y muchos se infiltraron en la iglesia metiendo la idea de que solo algunos iluminados tendrían el conocimiento de Dios. Que solo algunos que por alguna situación habían sido elegidos conocían al Dios verdadero. Otros maestros predicaban a Jesús, pero también te predicaban a los otros dioses griegos. Y te decían, sí, conoce a Jesús, pero también conoce este y este. Entonces había una mezcolanza de creencias mentirosas en esa iglesia, así como las hay ahora. Todos los días sale una nueva mentira. Y todos los días se esfuerzan por tratar de destruir la verdad de Jesucristo, pero no lo van a lograr. Amén. Podrán, inclusive en estos Juegos Olímpicos, ¿no?, ridiculizar el cristianismo, pero no necesitamos pelear contra ellos, porque Dios es el que ha prometido que la iglesia permanecerá y ni las puertas del infierno mismo van a poder derrotarla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, Dios no necesita humanos que lo defendamos. Es Dios. Pero sí necesitamos estar seguros de que estamos en su camino. Entonces Juan les dice, miren, no se preocupen de estos cuates místicos o hasta de los anticristos, de los cuales más adelante va a hablar en su carta. No se preocupen de todos estos cuentos que les tratan de incentivar a creer en Jesús y en otra cosa, o esto y aquello. Haz esto, pero también haz este ritual. Haz esto, pero también ofrece esto a este Dios, ¿no? Dice, quiero que ustedes estén seguros de que conocen a Dios. ¿Y cómo? Yo me imagino a gente que no tenía Biblia, gente que solo escuchó de Jesucristo resucitado y creyó, gente que tal vez empezaba su camino en la fe y decía, bueno, este es el Dios verdadero, pero también me cuentan de este y de este y de aquel y este camino y este otro. ¿Cómo puedo saber que conozco al Dios verdadero? Por eso en el capítulo 2, ahí en primera carta de Juan, dice el versículo 3, primera de Juan 2:3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Déjala ahí en un momento esa pregunta. Esta es la pregunta central. ¿Cómo sé que he llegado a conocer a Dios? Y no está diciendo a un Dios entre los demás. No. ¿Cómo sé que conozco al Dios verdadero? ¿Y cómo sé que estoy en ese camino? Porque sin duda, todos los días recibo ataques hacia mi fe, hacia lo que creo y con todas las ideologías que hay, tanto pasadas, presentes y futuras. ¿Cómo sabemos nosotros ahora que hemos conocido a Dios? Lo bueno que Juan contesta la pregunta. Dice más adelante el versículo 3. ¿Sí qué? Si obedecemos sus mandamientos. Conocer a Dios significa pasar del sentir al obedecer. Qué bonito se siente venir a la iglesia. Qué bonito se siente cantarle, qué bonito se siente conocer de Él en este domingo. Pero ¿lo obedezco día a día? Esa es la prueba que Juan les está diciendo a la iglesia. Le está diciendo, tienes que pasar del sentir, de si sintió bonito, si sintió padre, al obedecer, al poner en práctica. Porque muchos de nosotros nos puede gustar una alabanza muy bonita, pero ¿cuántos de nosotros buscamos agradar a Dios en obediencia a su palabra? Están los que dicen conocer a Dios. Dice Jesucristo, en ese día muchos dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, aquello. Y Jesús les dirá, apártense de mí, no los conozco. El que me conoce, dice, obedece mis mandamientos.
Los mandamientos de Dios reflejan el carácter de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a obedecer lo que Dios te pide, te das cuenta de quién es Dios. Yo no sabría cuán bueno es Dios hasta que no comienzo a tratar de ser bueno yo también. Yo no sabría cuán misericordioso es Dios hasta que no me toca perdonar la falta que otro me hizo. Cuando tengo que perdonarle a otro algo que me hirió, que me lastimó, me doy cuenta, me costó hacerlo. Necesité la ayuda de Dios para perdonar a esta persona. Pero entonces Dios ya me perdonó a mí. Ese es Dios entonces. Hasta que no te toque poner la otra mejilla, no vas a reconocer cuando a Jesucristo lo golpearon, le escupieron y ni siquiera abrió su boca. Hasta que no te toque obedecer ciertas cosas que Dios te manda, no vas a poder conocer a Dios a plenitud. Porque aquí la palabra nos enseña que es a través de la obediencia que yo llego al conocimiento íntimo de Dios. Puedo hasta memorizarme toda la Biblia, así como podría memorizarme la biografía de un gran artista, ¿verdad? O ponerle en internet, ya veo, tiene esto, aquello, que puedo conocer datos e información. Puedo conocer mucha información acerca de Dios. Puedo decir, sí, ya me aprendí los nombres de Dios, ya sé que es Jireh, Rafa, etc. Conocer como información. Pero hasta que no obedezco, la información no se convierte en relación. Lo que tú sabes de Dios, tienes que ponerlo en práctica para conocer a Dios. Amén. Lo diré de nuevo. Lo que tú sabes de Él, tienes que ponerlo en práctica para estar seguro que lo conoces. De otra manera, te estarás engañando a ti mismo. No, pues yo voy a la iglesia, sí, pero ¿obedece sus mandamientos? Bueno, pero yo me memoricé el Salmo 23. Sí, pero ¿has podido controlar tu lengua? Allí es donde entra el si realmente conocemos o no conocemos a Dios, en obedecer lo que Él nos ha enviado. Hasta este punto, algunos de ustedes tal vez creían conocer a Dios, pero se dan cuenta que tal vez no lo conocían. O por otro lado, tal vez tú no estabas seguro de conocer a Dios, pero ahora dices, no, sí lo conozco. Sí lo conozco porque lo he puesto en práctica en mi vida. Sí lo conozco porque hay veces en las que me ofrecen un vicio y yo lo he rechazado. ¿Por qué lo he rechazado? Porque conozco a Dios. O en la que en una situación en mi vida se me presentó hacer mi propia voluntad o hacer la voluntad de Dios y decidí hacer la voluntad de Dios. Entonces lo conoces. Entonces debes tener la certeza de que tú estás en el camino correcto. Amén. Juan sabe esto y por eso va a continuar este último punto de conocer y obedecer, hablando de una promesa hermosa que Dios tiene para nosotros. Voy a continuar leyendo el capítulo 2 de la primera carta de Juan, el versículo 5. Dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que ¿qué? Del que obedece su palabra. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿En serio? Espera, pero ya Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, pues Dios ya me ama. Es cierto, Dios ya te ama. Pero ¿qué crees? Cuando tú le obedeces, hay una manifestación especial del amor de Dios para tu vida. Amén. Piensa en un padre que tiene muchos hijos. A todos los ama. Pero hay unos desobedientes y hay unos más obedientes. Pero aquel hijo que obedezca lo que su papá le pida, va a conocer más a su papá. Va a tener una relación más estrecha con él. Y su papá le va a dar diferentes muestras de su amor. Porque es un hijo obediente. Lo va a tratar de forma especial.
Tú estás tan cerca de Dios como quieras estar. Él ya te amó plenamente en la cruz, pero su manifestación de ese amor llega a través de poner en práctica su palabra. A veces dices, no siento el amor de Dios. Obedécelo. Continúa obedeciéndolo. Juan está escribiendo aquí un eco de lo que él ya había escuchado de Jesucristo cuando en la última cena, platicando Cristo con sus discípulos en un ambiente íntimo, les reveló cosas a ellos que obviamente no le había dicho a toda la gente. Vamos a Juan capítulo 14 para que veas este eco del cual está haciendo Juan aquí entre su evangelio y sus cartas. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, ahí viene la promesa que les digo, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Voy a preguntar otra vez. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Ámalo. Ámalo. ¿Cómo lo amo? Obedeciendo su palabra. Lo acaba de decir Jesús. Ámalo. Dice el 22, Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros, sus discípulos, nosotros, y no al mundo? Qué buena pregunta hizo aquí Judas. Dice, espera. Dices que nos vas a manifestar un amor especial. ¿Por qué no a todo el mundo? ¿Por qué nada más a nosotros? Versículo 23, le contestó Jesús: el que me ama, y ahí está el punto, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Está diciendo, yo le estoy ofreciendo a todo el que cree una relación personal conmigo, pero esa relación, para que tú sepas que estás en el camino correcto, tienes que llevarlo a la obediencia a sus mandamientos. Obedecer los mandamientos de Dios es amarle, y amarle es conocerle. Todo viene de la mano. Entonces, claro, Cristo quiere tener una relación íntima con todas las personas del mundo, todos los hombres y mujeres que Él creó. La situación es que no todos quieren amarle. Y como es una relación, entonces debe ser correspondida. Debemos corresponder al amor que Dios ya nos ha manifestado. Y cuando empiezas a corresponder y a obedecerle, disfrutas plenamente del amor de Dios. Yo no conocería cuán hermoso es Dios si no lo hubiera obedecido. Debes saber que estás en el camino correcto. Y quiero cerrar con este punto. En primera de Juan 2:6, Juan va a cerrar con esto que nos está diciendo del amor, de la obediencia. Un poquito antes dice en el versículo 5, o sea, recuerden que no tenía versículos la Biblia, pero el versículo 5 termina diciendo, de este modo sabemos, y es el enfoque de hoy, que sepamos, que no andemos perdidos. Dice, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. ¿De qué modo? ¿De qué modo, Señor? Bueno,
El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Así cierra Juan este punto. Debe vivir como Él vivió. Y así es el ancla con el que podemos estar seguros de que sabemos que Dios nos ama, de que estamos en el camino correcto, de que estamos caminando a la madurez. Madurar significa vivir como Cristo vivió. Él fue el hombre maduro por excelencia. Él fue el estándar para nosotros. Y hoy el llamado es a que tú y yo obedezcamos y sigamos su ejemplo para estar seguros de que estamos en el verdadero, para estar seguros de que conocemos al único Dios vivo y verdadero. Así que te invito a que reflexiones conmigo, te invito a que te pongas de pie en este tiempo final para que escuches la promesa que Dios tiene para ti, la promesa maravillosa que Dios tiene para ti. Dice Jesucristo: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y aquí está la promesa: y haremos nuestra morada en Él. Dios quiere que tú seas su morada. No, o sea, ve la profundidad de lo que está diciendo: que el Padre y el Hijo vengan a vivir en ti. Esa manifestación especial del amor de Dios para tu vida va a llegar cuando le obedezcas, cuando le creas y lo pongas en práctica. Esa manifestación especial del amor de Dios para tu vida va a llegar cuando rindas tu voluntad a Él, cuando dejes atrás eso que te esclavizaba a este mundo, cuando de todo corazón le digas: Señor, aquí estoy, limpia mi corazón, límpiame, Señor. Empiezo a rechazar lo que el mundo me ofrece y comienzo a aceptarte a ti, el único Dios verdadero, porque te quiero conocer. Tú no conocerás a Dios como proveedor hasta que no comiences a ofrendar de todo corazón. Tú no vas a conocer a Dios como el Señor hasta que no cumpla su palabra. Tú no vas a conocer cuán profundo es el amor de Dios hasta que no comiences a amar a aquellos que te cuesta amar, hasta que comiences a orar por los que te han ofendido, a perdonar, a poner la otra mejilla, a humillarte, porque sabes que es el Dios todopoderoso el que está al control. Hasta ese momento conocerás quién es Dios. Hasta ese momento. Cuando la novela, la serie, la película esté muy buena, tú decidas pasar tiempo con tu amado esa noche, esa mañana. Cuando tú decidas pasar tiempo con Él, en lugar de poner tu atención en otra cosa, vas a llegar a conocerle. ¿Quieres conocerle?